Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Disculpen los inconvenientes, pero ya estamos conectados. Que tengan todos muy buenas noches. Primero me podrían confirmar si nos escuchan bien, por favor. Acá solamente pónganos por el chat si nos escuchan bien y arrancamos. Ok, perfecto. Acá empezamos entonces. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra clase maestra del programa Blockchain para Desarrolladores, presentada por Educación Ejecutiva UTEC. El tema de hoy es blockchain, matemática discreta detrás de las firmas digitales. La clase de hoy estará a cargo de Juan José Miranda, director de Digital Technology Innovation y Blockchain DLT y Web3 en NTT Data Perú. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla procederemos a responderlas. También al final de la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar escaneando un código QR y ponernos en sus pantallas, pero que también se los vamos a enviar como link por el chat. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase a Juan José. Juan José, vamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Nada, mil gracias por la invitación. Nada, voy a proyectar mi pantalla. Perfecto, vamos. Voy a proyectar todo para que pueda ser fácil irme de un lado a otro. ¿Me avisan si ya la están viendo? Sí, se ve todo bien. Perfecto. Nada, esta es una charla que quería hacer para justamente todas las personas que están interesadas en aprender a desarrollar, que ya saben desarrollar en Web 2, que es un poco el foco de este programa especializado, y que aprendan a desarrollar en Web 3, ¿no? De hecho, Web 3, una de las cosas más interesantes que tiene, lo que plantea Web 3 es que ya no hayan plataformas centralizadas de la información, sino sea más un mundo más distribuido, como realmente es el Internet, ¿no? El Internet, desde que nació, se pensó justamente en una tecnología que podía hacer las cosas completamente descentralizadas, completamente distribuidas realmente, y que no haya un ente central, o que no haya un punto central para que la tecnología funcione, para que una red de Internet funcione, ¿no? Entonces, Web3 pone eso sobre la mesa, ¿no? Un mundo más descentralizado, más como realmente es el Internet, que no haya necesariamente plataformas centralizadas. Probablemente sí van a haber puntos de confianza o nodos de confianza o entidades de confianza, porque siempre son importantes como anclas de confianza. No podemos probablemente, es muy difícil que no haya anclas de confianza en muchos casos de uso, muchos escenarios. Y ahorita estamos en un momento en donde justamente estamos experimentando la verdadera digitalización del mundo, ¿no? El mundo se está digitalizando básicamente con tres grandes conceptos, ¿no? Con los tokens o los tokens fungibles, que están digitalizando el dinero al día de hoy. Todas las criptomonedas son tokens fungibles. Bitcoin, Ethereum y las más de 14.000 blockchains tienen sus propias criptos y sus tokens, que son este concepto de token fungible que representa o que digitaliza el dinero, ¿no? Algo que se pueda gastar, y no solamente el dinero, los puntos de lealtad también técnicamente son tokens fungibles, ¿no? Pero el dinero yo creo que es el mejor caso de uso, ¿no? Otra cosa que está digitalizando el mundo son los tokens no fungibles, que son algo único que no es igual a otro, ¿no? El dinero es $1, es igual a otro dólar de otra persona y es intercambiable. Eso es porque son fungibles. Pero los tokens no fungibles son únicos, en donde yo no puedo intercambiar un token no fungible por otro, y al día de hoy está sirviendo para digitalizar el arte, por ejemplo, ¿no? El arte digital, sean imágenes, o sea música, o sea canciones o letras, se pueden digitalizar perfectamente con tokens no fungibles. Pero yo creo inclusive los objetos de un videojuego, ¿no? El arma de un videojuego, la pistola de un videojuego, o el sable de un videojuego, que te lo puedas llevar de un videojuego a otro, que eso es el futuro. También se pueden digitalizar con estos tokens no fungibles, pero también se pueden digitalizar objetos tanto inmateriales como los que he dicho, como objetos materiales, ¿no? Yo creo que próximamente probablemente la tarjeta de propiedad de un auto va a ser un token no fungible que va a representar justamente un auto en la vida real, ¿no? Donde ese token no fungible va a tener
el número de motor, el color del carro, el modelo, todas las características que van a digitalizar a un auto de verdad, y el que sea dueño de ese token no fungible va a ser el dueño también del auto físico, ¿no? Y es lo que, de hecho, técnicamente al día de hoy existe en Estonia, ¿no? En Estonia, los registros públicos para por lo menos la parte de la propiedad de los autos ya no es como lo conocemos en Perú, sino es prácticamente todo está montado sobre blockchain y sobre identidad digital, ¿no? Lo único que hace el registro de Estonia es digitalizar la primera vez un auto que recién está entrando a Estonia, lo convierte en un token no fungible y se lo asigna al primer dueño. A partir de ese momento, transferir ese token de una billetera o una identidad digital a otra, a un ciudadano en Estonia le toma 15 segundos y el nuevo dueño de ese token es el dueño del auto físicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace todo esto tras bambalinas? Es porque hay toda una matemática que voy a tratar de explicar algunas cosas que son súper interesantes al día de hoy. No vamos a entrar obviamente a detalle. En el curso tampoco no vamos a entrar en la matemática dura, o sea que no se preocupen tampoco. No vamos a entrar en la matemática dura a mucha profundidad, pero sí conocer suficiente y obviamente más de lo que vamos a ver en este workshop de lo que nos queda en los próximos 45 minutos, ¿no? Y otra cosa que también está digitalizando el mundo son este concepto de cómo yo digitalizo la verdad que alguien dice de alguien, ¿no? Una identidad digital que dice algo de alguien, que es este concepto de credenciales verificables, ¿no? Como, por ejemplo, un título universitario probablemente no tiene ningún sentido que sea un NFT, o este concepto de los tokens amarrados a tu alma, ¿no? Que no tienen de ninguna manera que ser NFT, sino realmente son credenciales verificables, ¿no? Un título universitario, como decía, ¿no? Es la verdad que una universidad dice de mí, ¿no? La universidad dice que, UTEC dice que yo acabé ciencia y computación. Y eso solamente me lo dice a mí, no tiene ningún sentido que yo ese título universitario se lo transfiera a otra persona como si lo puedo hacer con un NFT, porque es ilógico, ¿no? Yo no voy a transferir mi título universitario a otra persona, ¿no? Entonces, eso es otra manera de cómo se digitaliza también el mundo, ¿no? Que tiene que ver también con identidad digital soberana, con credenciales verificables que se pueden validar muy fácilmente o acreditar muy fácilmente con esta tecnología blockchain, ¿no? Yo creo al día de hoy que hablar de Web3 sin blockchain es imposible, ¿no? Por lo menos ahora. La tecnología que sustenta todas estas capacidades de identidad digital soberana, de credenciales verificables, de tokens fungibles, de tokens no fungibles, y que sea de manera descentralizada, es la tecnología blockchain. No existe todavía otra, probablemente a futuro puede ser, pero yo creo que al día de hoy hablar de Web3 sin blockchain es imposible, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender cómo está montada esta matemática, o qué es lo que se usa de la matemática alrededor de los conceptos que funcionan dentro de las tecnologías blockchain al día de hoy, ¿no? Bueno, yo soy el actual director del Digital Technology Innovation Lab en NTT Data. Somos parte de una red de laboratorios de innovación en toda América. Nuestro foco al día de hoy es todo lo que tiene que ver justamente con tecnología de registro distribuido, Web3, blockchain. De hecho, ya nos estamos metiendo hoy día en computación cuántica, que creo que es un tema también súper interesante. No necesariamente por el tema de la criptografía postcuántica, sino porque creemos que es un nuevo paradigma computacional que es cada vez más interesante, ¿no? Y también soy el actual presidente de la Asociación Blockchain and DLT Perú, que es la ABP. Entonces, un poco lo que quería contarles, cuáles son, para mí, cuál es el pilar más importante y que obviamente tiene mucho de matemática en las tecnologías de registro distribuido, es justamente la criptografía, ¿no? La criptografía, y para que lo tengamos súper claro, la criptografía es un cuerpo de conocimiento de la ciencia y la computación. La ciencia y la computación es básicamente este cuerpo de conocimiento que lo que nos enseña es a pensar de manera computacional para resolver problemas de la vida real, ¿no? Como cualquier problema en la vida real lo podemos resolver de manera computacional, usando obviamente al día de hoy las computadoras como las conocemos, que probablemente en el futuro pueden cambiar. Las computadoras al día de hoy básicamente
usan transistores y chips que entienden hay corriente o no hay corriente, ceros y unos, son completamente binarias. Pero probablemente en el futuro, y de hecho ya hay algunas investigaciones en donde podemos a futuro tener probablemente computadoras que van a usar, son computadoras con algoritmos genéticos, computadoras genéticas, en donde ya no solamente vamos a usar ceros y unos, sino probablemente vamos a usar justamente estos 4 componentes que forman parte del ADN, ¿no? Que son la adenina, guanina, tiamina y citosina, que ya no estamos hablando solamente de ceros y unos, sino de 4 componentes, por lo cual podemos hacer cosas más interesantes. De hecho, ya hay iniciativas en el mundo que han resuelto problemas de manera genética, usando justamente adenina, guanina, tiamina y citosina para armar cadenas de genes, y la cadena más larga es la respuesta, y ya tenemos tecnología que identificar o procesar toda esa materia biológica y encontrar esas cadenas de ADN es relativamente barato, ¿no? De hecho, hacer una prueba genética y determinar cuáles son tus cromosomas, hace 10 años costaba probablemente una prueba $500,000, ¿no? Al día de hoy te puedes hacer pruebas por hasta 100 o $150. Entonces estamos hablando que cada vez va a ser más fácil. Entonces tenemos todo este cuerpo de conocimiento que es criptografía alrededor que es un cuerpo de conocimiento de la ciencia de la computación, y la criptografía justamente tiene 3 grandes cosas, ¿no? Una que es encriptación, que puede ser encriptación simétrica o asimétrica. La diferencia si la queremos contar súper rápido, es que una encriptación es básicamente el proceso de un texto plano, transformarlo a algo complicado que no cualquiera puede leer, ¿no? Yo tengo un texto plano que lo encripto, y esa encriptación o ese algoritmo de encriptación me devuelve otro texto que es inentendible si no tengo de alguna manera la manera de cómo desencriptarlo, ¿no? Y esa encriptación asimétrica es básicamente que tanto el que encripta como el que quiere desencriptar tienen exactamente el mismo conocimiento, la misma llave, ¿no? Yo con una llave encripto, y con esa misma llave, que ya se la di previamente a quien quiero que lo desencripte, es capaz de desencriptarlo. Y solamente el que tiene esa llave, o ese token, o ese cifrado, o esa clave, es capaz de desencriptar lo que encripté con esta criptografía simétrica. Es simétrica porque ambos tienen lo mismo. Y lo otro que es la más interesante es la encriptación asimétrica, que justamente es la que más se usa en las tecnologías de registro distribuido, pero no solamente con el concepto de encriptación, sino justamente con el concepto de firmas digitales de curva elíptica, ¿no? Las firmas digitales de curva elíptica realmente están basados en encriptación asimétrica. No es encriptar, es firmar digitalmente, que esas son 2 cosas que uno puede hacer con una llave privada, ¿no? Yo con una llave privada puedo encriptar o también puedo firmar digitalmente, ¿no? Y esta llave pública sirve también, técnicamente con la llave pública yo puedo encriptar información, y solamente el que tiene la llave privada que representa esa llave pública es el único capaz de que puede desencriptar el mensaje, ¿no? ¿Y por qué se llama asimétrica? Porque justamente son 2 cosas diferentes, el que encripta y el que desencripta, respecto al simétrico, que era la misma clave, ¿no? En el asimétrico, el que quiere encriptar algo con tecnología de encriptación asimétrica puede tener una llave pública, y yo ser el único dueño de la llave privada. Para una llave privada solamente hay una llave pública posible. Vamos a verlo más adelante. Pero justamente este concepto de asimetría es que yo, como dueño de la llave privada, solamente la tengo yo. Esa llave privada tiene una llave pública que sí se la puedo distribuir a todo el mundo, y es pública porque cualquiera la puede saber. Con esa llave pública, alguien puede encriptar información, y solamente yo con mi llave privada puedo desencriptarla, lo cual es interesante porque hay un canal de comunicación en donde cualquier persona es capaz de encriptar algo con esa llave pública que yo se lo puedo dar a quien sea, y solamente el dueño de esa llave privada, yo con esa llave privada soy el único capaz de desencriptarlo, ¿no?
Y lo otro, es, en donde vamos a hacer también foco, es las firmas digitales, ¿no? Que también funcionan con estas llaves públicas y privadas. Yo, como dueño de una llave privada, puedo firmar digitalmente el hash de un contenido. Lo que siempre se firma son los hashes. Ahora vamos a hablar de qué se trata un hash, pues algo que probablemente es más conocido. Un hash podemos decir que es una huella digital de un contenido, ¿no? Para un contenido único, para un contenido solamente hay un único hash posible. Y justamente, ¿no? Yo puedo con mi llave privada firmar un contenido, el hash de un contenido, y cualquier persona en el mundo que tenga mi llave pública puede demostrar con la llave pública que tiene posesión, demostrar que efectivamente quien firmó ese hash de ese contenido ha sido el dueño de la llave privada, o sea, yo, por ejemplo, ¿no? Y eso justamente es lo que se usa cuando alguien hace una transacción. Por ejemplo, en la red de Bitcoin, las llaves públicas son las direcciones en donde la gente me puede mandar Bitcoins. Esas llaves públicas yo se las puedo dar a cualquier persona, y obviamente son públicas porque yo se las puedo mandar a cualquier persona en el mundo para que me deposite Bitcoins. Cuando esos Bitcoins llegan a esa llave pública, como yo tengo la llave privada, soy el único que puede mover los Bitcoins que están en una llave pública, una dirección pública, ¿no? Llave pública es sinónimo de dirección pública cuando hablamos de blockchain, ¿no? Entonces, si alguien manda a la dirección pública que ha visto que es mía y me está pagando en Bitcoins, yo con mi llave privada soy el único que puedo decirle a un minero vía una transacción que quiero sacar una determinada cantidad de mis bitcoins que están en mi llave pública o en mi dirección pública y mandárselos a otra persona. ¿Y cómo hago eso? Porque justamente eso que digo, de mi dirección pública, que tengo 5 bitcoins, saca un bitcoin y mándalo a esta nueva dirección pública, ese contenido, que es la transacción, la firmo digitalmente con mi llave privada y se la mando a un minero o la tiro a la red. Cuando lo tiro a la red, esa transacción tiene un hash. Ese hash está inclusive firmado por mi llave privada. Cuando un minero agarra esa transacción para procesarla, porque yo le he puesto probablemente un fee interesante y hay un minero que es capaz de chaparla inmediatamente, lo que el minero va a hacer es tan simple como que ver que ese contenido efectivamente tiene un hash. Y ese hash ha sido firmado con la llave pública ha sido firmado con la llave privada. ¿Y cómo el minero valida que efectivamente ha sido así? Porque el minero obviamente tiene la dirección pública, tiene la llave pública, que es la dirección pública donde estoy sacando la plata, donde estoy sacando los bitcoins. Con esa llave pública, matemáticamente, él puede demostrar que ese hash efectivamente lo firmó el que tiene la llave privada. Eso es justamente la confianza, cuando siempre hablamos de que blockchain usa una confianza matemática, una confianza absoluta, justamente es esa confianza criptográfica, que cualquiera es capaz de validar con la llave pública que se firmó un contenido y que quien lo firmó efectivamente es el dueño de la llave privada sin que la llave privada se exponga. Yo esa llave privada no la voy a exponer nunca, es más, de hecho, en la regulación al día de hoy europea, en base a EBSI, a la European Blockchain Service Infrastructure, y a EIDAS, que es el estándar para firmas cualificadas, están diciendo que las llaves privadas no deberían de poder exportarse. Si hay una aplicación que exporta llaves privadas, probablemente no sea compliant con Europa en el futuro, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, MetaMask al día de hoy me permite exportar llaves privadas. Probablemente MetaMask, si yo tengo llaves privadas en MetaMask que las puedo exportar, probablemente ya MetaMask no sea compliant legalmente con Europa cuando salga esta regulación, ¿no? Y tiene mucho sentido. Realmente esas llaves privadas, ni siquiera yo debería poder tener acceso a la llave privada a verla, simplemente, y es lo que sucede justamente con las billeteras de hardware, las cold wallets, ¿no? Que no están conectadas a Internet. Yo no soy capaz de ver cuál es la llave privada, ni menos exportarla. Yo no puedo exportar una llave privada de una billetera de hardware. Lo que le digo simplemente al hardware es, oye, esta es la transacción, quiero sacar tanta plata de mi llave pública y mandarla a esta dirección pública. Ese contenido es el que se lo mando al hardware wallet para que el hardware wallet lo firme, ¿no? Y me lo devuelve ya como un byte stream, como un array de bytes ya firmados para yo simplemente tirarlo a uno blockchain.
Y lo otro justamente son las funciones hash, ¿no? Estas funciones que me permiten inmutar contenido, ¿no? Principalmente, ¿no? Yo puedo tener, como dije, ¿no? Para un contenido solamente existe un solo hash posible, y tanto las firmas digitales de curva elíptica, esta llave privada que solo tiene una llave pública, es totalmente libre de colisión. Exactamente igual pasa con los hashes, ¿no? Yo con una llave privada puedo generar un hash de un contenido, o mejor dicho, con una función hash puedo generar un hash específico para un contenido, y ese hash es el que yo puedo firmar con una llave privada que puede cualquier persona demostrar que fue así con la llave pública, ¿no? Las funciones hash, hay un montón de tipos de funciones hash que simplemente son estándares. Si yo agarro un contenido y lo paso por una función hash, la que usa Bitcoin y muchos de los blockchains al día de hoy, es una función que se llama SHA-256. Para ese contenido, con la función SHA-256 me devuelven 64 caracteres hexadecimales, que son exactamente los mismos que le devolverían a cualquier persona que tenga el mismo contenido. O sea, cualquier persona que con un mismo contenido le haga la función hash va a resultar exactamente el mismo resultado, ¿no? Y también son libre de colisión. Para un solo contenido hay un solo hash posible, ¿no? Y esto acá es súper interesante para justamente demostrar inmutabilidad. De hecho, al día de hoy se usa mucho cuando uno se descarga un ejecutable. En la página donde te descargas el ejecutable, en muchos proyectos de GitHub, por ejemplo, te dicen, oye, el ejecutable es este, y el hash SHA-256 del ejecutable es este. ¿Y para qué sirve esto? Para que cuando tú te descargues el ejecutable a tu computadora, tú en tu computadora seas capaz de generarle un hash a ese ejecutable, y si te devuelve exactamente el mismo que tú estás viendo en la página web, significa que en el camino, en el medio, entre GitHub y tú, no ha habido nadie que ha sido capaz de ponerte otro ejecutable con un virus, que sucede en muchos casos, ¿no? Hay gente que se baja ejecutables que piensa que es el instalador de un juego y resulta que metido dentro del instalador original alguien le metió también la instalación de un virus. Entonces, para evitar eso, se usa justamente también estas funciones hash, ¿no? El que pone el ejecutable original, que tú sabes que es la fuente original, pone el hash para que cuando tú te descargues ese ejecutable no haya nadie en el camino, porque puede haber un man in the middle que captura ese ejecutable, te lo reemplaza por un ejecutable con un virus, y tú finalmente te descargas un ejecutable con virus, ¿no? Pero si tú haces el hash de ese ejecutable y te sale que es exactamente el mismo que está en la página, ya sabes al 100% que es el original. No sé si hay alguna pregunta, equipo. Si hay alguna pregunta, me ayudan, porque no necesariamente estoy viendo la lista de participantes ni las preguntas. No, todavía no tenemos preguntas. Vamos nomás. Genial. Entonces, parte de las tecnologías que vamos a ver en profundidad van a ser justamente estas tecnologías que tienen que ver con encriptación asimétrica y las llaves públicas y privadas del tipo de curva elíptica. Las funciones hash también las vamos a ver. Y probablemente muy por encima la parte de las tecnologías peer-to-peer, que no es tanto core, las vamos a contar de alguna manera, pero vamos a hacer mucho foco en la parte más de criptografía, ¿no? Y toda la matemática que está detrás de la criptografía, que es súper importante entender para poder realmente hacer, no solamente usar la tecnología o desarrollar aplicaciones Web3, sino también ser capaces de inclusive desarrollar nuevas tecnologías alrededor de blockchain y DLT de Web3, ¿no? Y no solamente ser consumidores de tecnologías, y también ser capaces de poder generar tecnología, que también es algo súper interesante. Y aquí justamente les voy a contar un poco cómo es que funcionan estas firmas digitales de curva elíptica, y se llaman curvas elípticas porque básicamente, efectivamente, son gráficas que vienen de ecuaciones como esta, ¿no? Y es igual a x al cubo más ax más b, que es básicamente, si yo agarro esa ecuación y la grafico en un plano XY de números reales, me da algo como esto, ¿no? Esto acá es justamente una curva elíptica, porque hace como una especie
de elipsis, y es como básicamente funciona esta tecnología, ¿no? Acá hay toda una matemática bastante compleja. De hecho, cuando hablamos de computación, no hablamos de matemática continua, sino matemática discreta, ¿no? Y como dije, ¿por qué? Porque las computadoras solamente entienden o ceros y unos, no hay más infinito, menos infinito, y solamente hay o es cero o es uno. Entre cero y uno no hay nada, ¿no? En matemáticas reales, en matemática convencional y matemática continua, entre 0 y 1 hay infinitos números. En matemática discreta no existe eso. Y se usa mucho este concepto de campo finito, ¿no? En donde justamente estas representaciones de estas curvas no se hacen sobre un plano de números reales XY, sino justamente se hacen sobre estos campos finitos, que básicamente son números enteros, que tienen límites, y normalmente los límites son números primos. Por eso es que mientras más grande tengamos un número primo, o más grande, ahorita no me acuerdo del número primo más grande que se ha encontrado, son de varios dígitos, creo que son más de 100 dígitos el que ya se ha encontrado al día de hoy, pero obviamente existen infinitos números primos. Mientras más grande sea el número primo, más seguridad le vamos a dar a toda esta tecnología, a todo este cuerpo de conocimiento que tiene que ver con la criptografía, porque justamente se basa en números primos. Los límites en donde graficamos, por ejemplo, un campo finito de 18 por 18, esta gráfica se ve así, y esos son los puntos donde está representado, ¿no? Pero si usamos un campo finito de 96 por 96, es así, de 126 por 126 es así, y de 486 por 486 se ve así, ¿no? Y eso es justamente lo que nos permite identificar números en XY. Acá tenemos X y también tal cual, pero solamente son con estos números de campos finitos. Y se llaman finitos porque justamente son completamente limitados. Si hay, por ejemplo, usamos este 18 por 18 y nos da un X de la fórmula, nos da 20, lo que hacemos realmente es usar el mod, el operador módulo, ¿no? Si es 20, realmente usamos solamente el residuo, que en este caso sería 2, ¿no? O sea, siempre con campos finitos usamos el operador módulo, que es el residuo, ¿no? El módulo de 20 es números entre 0 y 19. El módulo de 96 o de 97 es entre 0 y 96, ¿no? El módulo de 127 es justamente solamente números entre 0 y 126, que es el residuo, ¿no? Y es así como podemos hacer estas gráficas. ¿Qué es lo interesante de estas curvas, ¿no? Que son normalmente, hay otras formas, pero la más conocida es esta de aquí, ¿no? I es igual a XQ más AX más B, en donde justamente son funciones que se llaman funciones trapdoor. Y esta es una de las más interesantes, la que más se usa justamente en criptografía. ¿Por qué se llama una función trapdoor? Porque justamente encontrar la llave privada en esta función es muy fácil. Yo simplemente encuentro un número aleatorio, y con ese número aleatorio en la fórmula o en la curva me determina exactamente una llave privada. Es muy fácil de encontrar la llave privada en base a esta función trapdoor. ¿Y por qué se llama función trapdoor? Porque con esa llave privada yo justamente puedo muy fácilmente también derivar en esta curva la llave pública, ¿no? Si yo encuentro, y en base a dos números, yo no voy a entrar, como digo, hoy día en esta charla no voy a entrar al detalle de la matemática, en la clase vamos a ver un poco más a detalle, pero básicamente yo con un punto aleatorio puedo encontrar cuál es la llave privada, y después con otros dos puntos y con una matemática muy simple, puedo derivar y encontrar el otro punto en la llave, en la curva que representa la llave pública. Pero una vez que yo tengo esa llave pública, y solo tengo la llave pública, es imposible regresar a la llave privada. Por eso se llama una función trapdoor, porque solamente puedo entrar, pero para salir es imposible, ¿no?
¿Cómo entro? Entro encontrando la llave con una llave privada que encuentro muy fácil en base a un punto aleatorio. Puedo determinar cuál es la representación o el otro punto en la curva que me representa la llave pública. Pero con la llave pública solo es imposible retroceder, es imposible encontrar la llave privada. Y ahí es donde justamente está la belleza de la matemática acá, ¿no? Con este tipo de funciones trapdoor. Que yo puedo muy fácilmente con un punto aleatorio, y acá justamente por eso es también súper importante la aleatoriedad, ¿no? Técnicamente o matemáticamente puedo generar infinitas llaves privadas, ¿no? Ciertamente son tantas que las consideramos como prácticamente infinitas, pero tiene que ver mucho también el algoritmo de aleatoriedad que yo use, ¿no? Por eso es que muchas billeteras usan en base a un set de no sé cuántos miles de palabras, usan aleatoriamente 12 palabras o 24 palabras. Solamente con esas 12 o 24 palabras yo soy capaz de regenerar las mismas llaves privadas porque tengo la misma semilla aleatoria, ¿no? Realmente la aleatoriedad en el mundo de las computadoras no existe. Yo en base a una semilla específica puedo a partir de ese momento generar números random, pero con la misma semilla genero los mismos números random. Entonces realmente aleatoriedad en el mundo computacional no existe, ¿no? Depende de la semilla que escoja. Esa semilla obviamente, mientras más aleatoria la escoja, van a ser efectivamente números más random, pero si yo vuelvo a escoger esa misma semilla, voy a generar exactamente los mismos números. Y en el tema de las llaves, de las billeteras, cuando usamos estas 12 o 24 palabras, que son estas passphrase, realmente lo que estoy usando es un algoritmo que se llama Hierarchical Deterministic Wallet, HDW, ¿no? Estas Hierarchical Deterministic Wallet es justamente porque tengo una semilla, que son estas 12 o 24 palabras, que generan exactamente las mismas llaves privadas siempre, por lo cual si a mí se me pierde un celular donde tenía mis llaves privadas generadas por las 12 palabras o 24 palabras, no hay problema porque las vuelvo a poner en otra billetera y me vuelve a generar exactamente las mismas direcciones. De hecho, hay un montón de gente que ha perdido plata, que ha perdido sus fondos, y conozco a gente que de verdad perdió un montón de plata, que lo que había hecho era, había importado una llave privada que tenía en otro sitio, la había importado y la había puesto en la billetera que usaba normalmente. Y pensaba que las 12 palabras iban a recuperarle esa llave que había importado, lo cual es imposible. Mucha gente se equivoca a veces, ¿no? Tiene obviamente las billeteras, las direcciones o las llaves privadas con su dirección pública que generan las 12 o 24 palabras, pero si a alguien importa una dirección, esa llave privada tiene que guardarla en otro sitio también, ¿no? Y probablemente en un papel que no esté en la computadora para que nadie se la robe, porque la está importando, no es que así le importe otra vez la billetera, cuando la recupere se la vuelve a generar, y es lo que pasó. La persona pensaba que esa llave privada se le iba a volver a recuperar las 12 palabras y simplemente perdió esa plata y perdió los fondos que tenía en esa llave privada que importó, ¿no? Entonces aquí hay algo súper interesante, ¿no? Que una vez que yo tengo una llave pública que es muy fácil de determinar en base a un punto aleatorio en una curva digital, en una curva elíptica, perdón, en una curva elíptica, yo con un número aleatorio sobre la curva puedo determinar un punto muy fácilmente con la ecuación y eso me determina la llave privada. En base a otra matemática, seleccionando dos puntos de esa ecuación también, puedo determinar otro punto que representa la llave pública, pero de la llave pública retroceder a la llave privada es prácticamente imposible, ¿no? Y justamente por eso el nombre de funciones trapdoor en este caso, ¿no? Y básicamente eso era un poco lo que les quería contar al día de hoy, ¿no? Y voy a compartir mi pantalla, unas cosas que son interesantes, que justamente, por ejemplo, ¿no? Estas curvas elípticas están basadas en unos determinados parámetros, ¿no? Que esos determinados parámetros son los que generan justamente esas curvas elípticas.
los parámetros de la curva elíptica que usa Bitcoin al día de hoy es una curva elíptica que se llama la SEC-P256K1. Y es súper interesante porque normalmente las curvas elípticas se usan de la RSA, ¿no? La RSA es las firmas normales que usa, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, y un montón de sistemas operativos usan RSA y usan los parámetros de curvas elípticas de RSA, ¿no? Pero nadie técnicamente sabe si realmente esos parámetros, esas curvas del tipo de RSA tienen alguna especie de backdoor o alguna especie de parámetro que pueda controlar esas firmas digitales, ¿no? Nadie lo sabe porque no hay alguna información de RSA que por temas de seguridad nacional de Estados Unidos no se publican y no necesariamente todas son completamente públicas, mientras que justamente estos parámetros de la curva elíptica que usa Bitcoin, que es la SEC-P256K1, justamente era completamente pública, un montón de gente le ha hecho un montón de certificaciones, es el estándar, por ejemplo, esta curva sigue los estándares del Efficient Cryptography, que hay todo un estudio, hay un montón de estudios alrededor de estos parámetros para definir esta curva elíptica, y justamente inclusive es mucho más eficiente computacionalmente usar este tipo de curva elíptica. Computacionalmente es mucho más eficiente generar llaves públicas y llaves privadas primero y derivar una llave pública de una llave privada. Y las firmas, o sea, la cantidad de bytes que se usa para representar la llave privada es mucho más pequeño que normalmente las que usa NIST, por ejemplo, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estándares Americano, que es el que define parte de RSA, es mucho más eficiente, ¿no? Por ejemplo, es 30 veces, como dice aquí, ¿no? Es 30 veces más rápido que otras implementaciones de curva elíptica, ¿no? Es más eficiente, es más rápido generarlo y la representación es más pequeña, ¿no? Respecto, por ejemplo, a las curvas de NIST, ¿no? Y fíjense, aquí hay una cosa que, como dice aquí, ¿no? Que no es igual a las curvas de NIST populares, ¿no? En donde justamente estas constantes que están aquí, que son justamente las que se usan para determinar la curva, son fácilmente predictibles, ¿no? Lo cual significa que se reduce la posibilidad de que el creador de esta curva haya podido insertar algún tipo de backdoor en la curva, ¿no? Lo que no pasa con NIST. NIST no tiene esta característica, por lo cual justamente Satoshi Nakamoto, que es el supuesto inventor o el supuesto creador de Bitcoin, nadie sabe quién es al día de hoy, decidió, y para mí fue lo más inteligente que hizo, decidió usar firmas digitales de curva elíptica basadas en SEC-P256K1 en lugar de las de NIST, porque técnicamente, como dice aquí perfectamente, esos parámetros no son tan predecibles en NIST, por lo cual no se puede saber si realmente los que crearon esas curvas elípticas con los parámetros de NIST no le han metido algún backdoor a esa curva, ¿no? Para poder hacer algo que no quisiéramos. Entonces, estas son todos los parámetros que usa la curva digital basada en SEC-P256K1, que es la que usa Bitcoin. Vamos a explicar un poco de qué se trata cada una más adelante en el curso, solamente para tenerlo como idea, pero es un poco el escenario, ¿no? Y otra cosa que quería contarles es que justamente generar un par esta es una página en japonés, pero la podemos traducir. Generar prácticamente la llave privada de pública, que en este caso están usando RSA, que es el estándar que usa la Web3, pero como digo, ¿no? No es el mismo exactamente que el que usa Bitcoin y muchas blockchains, pero generar básicamente una llave pública y privada es básicamente totalmente matemático, ¿no? Tengo una longitud de la clave, que es cuántos
bytes quiero usar para almacenar la llave privada. Puedo generar algunos índices y yo puedo generar llaves que solamente sirven para firmar, o sirven para firmar y verificar, o sirven para derivar otras llaves, o sirven para derivar bits, o sirven para cifrar, o sirven para descifrar, o varias funcionalidades, ¿no? La más importante aquí es firmar y verificar, o también puedo decirle que esas llaves también las quiero usar para cifrar y descifrar, como dije, ¿no? Una llave pública puede cifrar y una llave privada puede descifrar, ¿no? O solamente generar llaves para firmar con la llave privada y verificar con la llave pública, ¿no? Entonces, puedo acá decirle generar las llaves, y estos son los formatos de llaves que normalmente se usan, ¿no? Y en Bitcoin también funciona exactamente igual. Tengo una llave privada que tiene todos estos caracteres. De hecho, fíjense, esto acá es bastante largo porque es RSA, ¿no? Una llave privada de Bitcoin es bastante más chiquita, ¿no? Y está acá, y el formato es, en este caso, el formato PEM. Hay varios formatos para mostrar las llaves públicas y privadas, eso también lo vamos a ver. Y esta que es la llave pública, ¿no? Esta es la llave pública, que yo se la puedo dar a cualquiera. Es más, esto es lo que se usa cuando yo me conecto a un servidor vía SSH. Uso exactamente esto mismo, ¿no? Al servidor o al dueño del servidor le digo, oye, pon esta llave pública que es mía, y cuando yo me conecto, el servidor verifica que yo en mi máquina local, en mi folder .ssh, que normalmente está en mi directorio personal, tengo la llave privada. No solo si yo tengo la llave privada en mi máquina local, me deja entrar al servidor, ¿no? Y la llave pública la tengo que poner en un folder que se llama Authorized Keys. Es exactamente lo que se usa, como digo, ¿no? Para SSH, ¿no? Y también tengo aquí otro que me pareció bastante interesante enseñárselos. Está justamente la parte de, eso es lo que hemos visto, es generar llaves, pero en RSA, ¿no? También puedo generar llaves, pero efectivamente como curvas elípticas, ¿no? Aquí en este caso la curva elíptica que tengo es la SECP256K1, pero también hay la SECP384K1 y la SECP521K1, ¿no? Vamos a usar la que usa Bitcoin, y le digo acá generar pares de llaves y me genera la llave. Fíjense el tamañito que tiene con respecto a la otra. Fíjense, acá solamente son 3 líneas. En la otra eran como 15 líneas, ¿no? Entonces, eso también es súper eficiente, ¿no? Porque almacenar las llaves privadas y almacenar las llaves públicas, fíjense, la llave pública son solo 2 líneas, mientras que una llave pública de RSA, como vimos acá, fíjense cuántas líneas son, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, que es un montón. Obviamente blockchain igual, el storage en blockchain es súper caro, por eso es que también fue una súper buena decisión usar estas firmas del tipo curva elíptica, específicamente con SECP 256K1, porque fíjense, es mucho más chiquito, ¿no? Tanto la privada, que ese sí la guardo en mi celular o en MetaMask o en una billetera, que solamente la tengo yo, pero lo más importante aquí es que la llave pública es súper chiquita, por lo cual esta consume mucho menos espacio en el storage descentralizado de las blockchains al día de hoy, ¿no? Y finalmente, para terminar, el tema de verificar, ¿no? ¿Cómo puedo firmar y verificar, ¿no? Aquí voy a generar, por ejemplo, con un par de claves de 2048 bits, voy a generar tanto llave pública como privada, y aquí tengo el firmante, ¿no? Voy a ver cuál es la llave privada generada, que es esta. Yo acá puedo poner un texto, Juan José Miranda, y la puedo firmar. ¿Cómo firmo? Realmente lo que firmo es el hash de este contenido. Acá puedo hacer un contenido gigantesco, le saco un hash, que es una determinada cantidad siempre de caracteres fijo, y lo que firmo realmente es firmo con la llave privada, ¿no? Acá firmo con la llave privada, y esto de acá es la firma. De este contenido, esta es la firma que está basado en el hash, ¿no? El hash más la llave privada genera esta firma acá, estos caracteres. Si yo quiero validar esta firma y saber que efectivamente se firmó con el que tiene esta llave privada y que el contenido fue Juan José Miranda, yo lo que hago aquí simplemente es decirle que quiero, en base a la llave pública, que es esta, acá le voy a decir
Ok, quiero verificar con la llave generada, con la llave pública generada, ¿no? Verificar, y aquí me dice efectivamente está correctamente todo hecho y perfecto. Pero ¿qué pasa si yo aquí ahora le pongo Juan José Miranda punto y vuelvo a verificar? Obviamente me dice no, error. Este contenido ya no es igual a esta firma, porque algo has hecho diferente. Efectivamente le pusimos un punto, ¿no? Si lo vuelvo a quitar y vuelvo a verificar, ahora ya me sale verde. Pero también, si yo tengo esta firma, que ahorita la firma es la correcta, porque se firmó con la llave privada que había generado previamente, que es esta, la que la tiene solo el firmante, ¿ok? Si yo igual a esta firma le cambio un carácter, no sé, en lugar de este 1 le ponemos 2 acá, y digo validar, también me va a dar error porque efectivamente he cambiado un carácter aquí en la llave, en la firma que corresponde al hash de este contenido, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para primero validar, saber que el que es dueño de la llave privada firmó un contenido. Eso es uno. No repudio, o sea, alguien que tiene esa llave privada no puede decir que no, él no firmó. Eso se llama no repudio. Es imposible que repudie que lo firmó, porque él es el único que tiene acceso a esa llave. Obviamente hay que tener el escenario en donde efectivamente esa persona es la única dueña de esa llave privada, ¿no? Lo otro es que el contenido es el contenido original, ¿no? Yo con esta firma determino que efectivamente el contenido que firmó esa persona es el contenido original, que en este caso es Juan José Miranda, ¿no? Y tercero, que es cuando yo lo firmo, se puede generar un timestamping, se puede generar justamente una fecha de tiempo en donde efectivamente en ese momento yo lo firmé y a partir de ese momento existe mi firma. Entonces son tres cosas que yo puedo validar, ¿no? Puedo validar que efectivamente firmó quien dice ser quien tiene la llave privada, lo puedo validar con la llave pública y esa es la parte de validación. Además puedo determinar que ese contenido es el original. En el caso de una transacción Bitcoin es que yo estoy moviendo tantos Bitcoins de mi llave pública a otra dirección pública. En este caso es este contenido. Y tercero es que a partir de un momento específico, cuando yo firmé, es válida esa firma, ¿no? Y eso es cómo funciona básicamente esto por detrás. Obviamente vamos a ver más a detalle, pero es un poco lo que les quería contar al día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o probablemente hay muchas dudas y preguntas, las resolveremos probablemente todas en parte del curso, ¿no? Sí. A ver, por el momento no tenemos preguntas, pero podemos ir avanzando con algunas consultas que nos hacen en ventas sobre, bueno, sobre el programa en sí, el programa de blockchain para desarrolladores. Acá las personas nos preguntan si es necesario saber programar previamente. Sí, al 100%. Si no sabes programar, no te va a servir de nada este curso. Ok, perfecto. Y otra cosa que nos preguntan es, una persona que tome el programa, ¿dónde se podría desempeñar después de, con lo aprendido? Si sabe hablar inglés, en cualquier proyecto blockchain del mundo, que hay cada vez más y más gente pide este tipo de perfil. Y también de la región en Latinoamérica, ¿no? Pone su LinkedIn, en su LinkedIn que sabe programar y que está buscando chamba y te aseguro que le van a caer un montón de mensajes que lo quieren contratar. Ok, Y proyectos en Perú que cada vez también hay más, ¿no? sí, esa es otra pregunta que nos hacen sobre cuáles son las expectativas de proyectos en Perú, cuál es el potencial de crecimiento del blockchain acá en Perú. Uy, cada vez hay más, ¿no? De hecho, por ejemplo, está un proyecto que es todo un metaverso que se llama Pachacuy, que tiene todo un tokenomics, hay proyectos alrededor de temas de trazabilidad, hay proyectos que tienen que ver con venta de tickets que ya usan NFTs y todo el concepto de identidad digital. Nosotros desde NTT cada vez tenemos más proyectos, no solamente para Perú, sino para toda la región. De hecho, yo lidero la práctica blockchain en toda América y cada vez necesito más gente que sepa blockchain para poder desarrollar todos los proyectos en América donde estamos involucrados y también en Europa, que cada vez estamos haciendo más proyectos en Europa, ¿no? Y cada vez hay más empresas a nivel local en Perú que están comenzando a explorar esta tecnología para montar sus casos de uso que habilitan casos de negocio, ¿no? Ok, perfecto.
Bueno, parece que por el momento no tenemos preguntas, pero bueno, vamos a darle pase en estos momentos a Gustavo Mangiari, asesor comercial del programa. A ver, Gustavo, vamos contigo. Voy a compartir mi pantalla un momento. Listo. A ver, ¿se ve mi pantalla? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Se me oye? Sí, se escucha bien. Dale. A ver, dame un segundito, por favor. Sí, bueno, más que nada es poder compartirle. Gracias, Juan José, por la exposición. Nada, ahora más que nada es para poder compartirle respecto a lo que es el programa, una información bastante general e importante. Recordarles de que el programa va a tener como fecha de inicio el día 26 de septiembre. Eh, este programa de especialización se va a dar en un horario que van a ser en su mayoría los martes y jueves de 7 de la noche a 10 de la noche, ¿sí? Las clases se van a dar netamente de manera remotas, virtuales, son clases en vivo, que sin embargo también estas se van a quedar grabadas en la plataforma para que puedan conectarse, para que puedan ver las grabaciones, ¿no? Las veces que ustedes vean conveniente. Todo va a tener una duración de 18 semanas por un total de 97 horas lectivas, que incluyen las clases, asesorías y también la clausura. La inversión regular del programa tiene un valor de 9.200 soles. Sin embargo, a todos los participantes de este webinar les estamos dando un beneficio bastante especial. Ya seguro el día de mañana vamos a estar contactándonos con cada uno de ustedes para indicarles en qué consiste, cuánto y qué otras facilidades también hay para que se puedan inscribir. Respecto a requisitos, ya lo comentó Juan José bastante claro, es necesario que sepan programar, ¿no? Y respecto a alguna documentación, basta de repente con lo que es una cotización que nosotros les hacemos llegar, una firma y la inversión en cuanto a lo que es la primera cuota. Y eso sería todo respecto a la información general para las inscripciones en el programa. Perfecto. Gracias, Gustavo. Aquí a nuestros invitados también les estoy pasando por acá por el chat el link del temario, por si lo quieren revisar. Y también les estoy pasando acá unos links donde solamente tienen que hacer clic y se pueden comunicar directamente vía WhatsApp con cualquiera de nuestros asesores. Bueno, entonces, Juan José, ¿alguna última palabra para nuestros invitados? Nada, que yo creo que esta es una súper oportunidad para los que saben ya programar en Web 2. Esto es una súper oportunidad para meterse a este nuevo mundo de Web 3, que es el futuro. Y definitivamente cada vez hay más escenarios en donde, no solamente como digo en Perú ni en la región, si sabes hablar inglés, hay cada vez más proyectos de fuera que están pidiendo este tipo de perfiles y yo creo que es una oportunidad espectacular. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias, Juan José, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias también a todos nuestros invitados. Esperamos poder verlos en el programa, pero por mientras, por favor, apóyennos acá en la encuesta de satisfacción. Ya nos estaremos viendo para otra charla. Que tengan todos muy buenas noches. Mil gracias.